Don't listen to the voice inside your head. You're doing just La fine. semana pasada en este programa, en Cuídate, estuvimos hablando de la primavera, de las alergias, no más que de la primavera. Ahora ya era la semana previa a la primavera, ahora ya estamos en primavera. Y bueno, los síntomas es lo que decimos, pues no son justamente el día que cambia del invierno a la primavera, que pasamos de invierno a primavera, no. Bueno, pues se empiezan a notar pues tiempo antes, tiempo después, sobre todo cuando hablamos de alergia, ¿no? De la parte más física. Pero luego está esa primavera que también nos afecta a nuestra salud y bienestar mental, que existe. Yo os decía el otro día, a ver, en la parte mental yo lo noto, soy una de las personas que soy muy receptiva a estos cambios, vamos a decirlo de esa manera, pero no receptiva muchas veces en el plano positivo. Así que es un temazo para hablar con nuestra psicóloga de cabecera, con Patricia Gutiérrez, psicóloga cofundadora del Centro de Psicología TAP y fundadora del proyecto Familiando, y que me va a decir si estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto, porque yo digo, ¿estará todo en mi cabeza o será real que lo noto? Patricia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Yanela. Claro. Pues no, como muchos oyentes y como te pasa a ti, nada de estar inventándote sintomatología, sino que hay una afectación. No a todas las personas nos afecta de la misma manera, pero sí hay una afectación en los cambios, en las estaciones, y la primavera es una de ellas, primavera y otoño. Pero primavera especialmente es una de las estaciones que mayor afectación tiene a nuestro estado de ánimo. Y vamos a entender hoy por qué. ¿Verdad que, o sea, es que es una cosa que dices, bueno, hay cosas que ves que son incluso más físicas, pero que realmente parten un poco del estado de ánimo? Pues ese cansancio, a veces se junta con la somnolencia, es decir, son, bueno, que vamos a irlas contando contigo esos procesos que podemos ir sintiendo. Es cierto que en el cambio de otoño a invierno también se suele notar, a mí personalmente, y entiendo que a muchos oyentes les pasa que les puede afectar más la primavera, de hecho es más conocida la astenia primaveral, pero vamos, Patricia, que necesitamos saber qué es lo que ocurre y sobre todo después si podemos revertir esto. Pues como siempre vamos a dar muchas claves, pero efectivamente la astenia primaveral no es un término, ¿no?, que nos inventamos por sí, sino que intenta explicar qué está pasando, por qué nuestro organismo tiene ese cambio adaptativo, también entendiendo que es leve, que es pasajero, que además la alteración se produce durante unas semanas hasta que nuestro cerebro vuelve y ahí el responsable es el hipotálamo, ahora daremos alguna clave, pero hasta que nuestro cerebro vuelve a situarse y a reorganizar el sistema de neurotransmisores y de hormonas como la melatonina o la serotonina en un equilibrio, pues es verdad que el cambio nos cuesta. Y aquí hablamos de una parte del cerebro que tiene, bueno, mucha responsabilidad en este cambio, porque el hipotálamo es una parte de la región del cerebro que equilibra, ¿no? De alguna forma es como un control, un centro de mando, por entenderlo, ¿no? Es el centro de control para funciones vitales como la regulación de la temperatura corporal, el hambre, la sed, el sueño y, por supuesto, las emociones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega la primavera tenemos muchas más horas de luz, el cuerpo tiene que hacer una adaptación y de ahí que haya esta pequeña revolución que algunas personas, no todo el mundo, pero algunas personas tienen mayor afectación, porque tenemos que hacer una adaptación a los ritmos circadianos, a los ciclos de sueño y vigilia, y hay también una adaptación a estos nuevos horarios y a la luz solar, que viniéndonos muy bien, ya hemos hablado otras veces de la vitamina D y de cómo de bien nos viene la luz para regular a nivel de salud mental y de bienestar, pero esta adaptación la tenemos que hacer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son esos efectos
positivos y negativos, porque uno parece que llega a la astemia primaveral y llega a este momento y tenemos muy asociado a que lo que nos toca es unas semanas de adaptación con mucho malestar, pero con la llegada de la primavera, con este cambio de temperaturas, de luz solar y de espacios de la tarde mucho más distendidos, pues lo cierto es que también tenemos efectos que llamamos positivos. Mayor vitalidad, alegría, o sea, al final el incremento de la luz, ¿qué nos hace? Pues tener mayor producción de serotonina y de dopamina, hormonas absolutamente relacionadas con el placer y con el bienestar y con el equilibrio en el estado de ánimo. También, fíjate que una ventaja muy, muy, muy importante que tenemos en esta temporada que empieza el buen tiempo, y además vivimos en una región en España que tenemos la fortuna, ¿no?, de tener estas horas de luz, también nos hace tener mayor adaptación a la sociabilidad. El buen tiempo nos invita a pasear, a salir, a quedar, a hacer planes en la calle, y esto inevitablemente correlaciona positivamente con nuestro estado de ánimo. Ya hemos dicho muchas veces que el ser humano es un animal social. La importancia de poder socializar con otros nos hace aumentar nuestra percepción de bienestar. Como salir de ese letargo, ¿no? Del invierno. Totalmente. Llega el fin de semana, nos visualizaremos donde no te apetece tanto pues hacer planes, salir de casa, y de repente, bueno, pues ese tiempo te acompaña a que puedas estar más de convivencia. Es verdad que son aspectos positivos, pero por lo que sea, pues por nuestras sensaciones, hasta que te adaptas al cambio, pues no los ves como tan positivos. Claro, porque cuesta, porque efectivamente la astemia, o lo que llamamos comúnmente, ¿no?, la depresión primaveral, también conlleva unos efectos negativos, ¿no? Tiene una parte que no es tan positiva hasta que hay ese proceso de adaptación. Tú apuntabas antes, aparece la fatiga, aparece la somnolencia, el cansancio, la sensación de mayor debilidad, las horas de sueño se pueden ver alteradas, cambios de humor, incluso sentirnos más irritables. Claro. Cierta activación del sistema nervioso autónomo, y aparece mayores niveles de ansiedad y de estrés, incluso problemas con sueño, dolores de cabeza, por el cambio de las presiones. O sea, siempre hacemos una atribución a que el dolor de cabeza aparece en momentos de picos de estrés, ¿no? Como resultado, o porque algo está pasando en nuestro organismo, y es que estamos luchando pues contra un virus, contra una bacteria, pero el dolor de cabeza también puede aparecer por los cambios de presión. Entonces, claro, al final toda esta parte de fatiga nos lleva a un estado de ánimo que más bajo, claro, con menos ganas de iniciar actividades, con menos ganas incluso de quedar, con menos ganas, o sea, tenemos, bueno, pues como siempre decimos, ¿no?, en un mismo continuo nos movemos, el ser humano nos movemos hacia los extremos, ¿no? Tenemos casi respuestas dicotómicas. Puede que haya personas que justo con la entrada de la primavera, como bien decías, como bien apuntabas, salga del letargo, o personas que cueste más con esa fatiga y esa somnolencia y esos cambios de humor, porque cueste seguir manteniendo rutinas. Entonces, ahora vamos a ver claves prácticas, vale, si a mí me está pasando esto, si yo me lo reconozco, incluso si yo se lo reconozco a algún familiar o a algún compañero o compañera de trabajo, a mi pareja, si soy capaz de advertir que cuando llega esta época, ¿no?, llega la primavera, resulta que pasan 2, 3, 4 semanas hasta que me adapto
y estoy especialmente irritable y especialmente cansado, bueno, voy a ver qué puedo hacer para, de alguna forma, reconciliarme con la época del año. Ahí está. Pero claro, pongamos Entonces, a la práctica, vamos a atender muy bien porque de verdad, incluso hay personas que pueden no estar notando ahora estos síntomas y decir, esto no va tanto conmigo, o reconocerse en otras temporadas y que empiece a pasar, pues, oye, pues dentro de una semana, dentro de 2, pasados estos primeros días, ¿no? sí, hay, lo decimos muchas veces y yo no me canso de decir, a pesar de que se me pueda percibir como pesada, pero el cerebro, el ser humano necesita rutinas. Lo hemos hablado muchas veces asociado en crianza, en sueño, la semana pasada lo vimos. El ser humano necesita predictibilidad. Quiere decir que, oye, yo voy a saber, por eso funcionan también los horarios, por eso necesitamos más o menos tener encajados cómo van a ser nuestros días, tener ciertas rutinas. Por lo tanto, una primera clave y una primera recomendación para que esta astenia primaveral sea lo más leve posible es mantener rutinas. Mantener rutinas con la alimentación, con unas pautas de sueño, una fórmula de descanso que nos pueda permitir reparar fuerzas y dejar que nuestro cerebro consiga esa adaptación a este nuevo momento. La actividad física no podía ser de otra forma. Necesitamos realizar ejercicio moderado. Uno puede pensar que cuando el cansancio se apodera y cuando incluso el malestar corporal está muy presente en nuestro día a día, lo mejor es esperar a estar mejor, a estar con mayor fortaleza, más capacidad y más energía para poder retomar las rutinas, salir a dar un paseo, practicar cualquier deporte, el deporte que cada uno de nosotros practique habitualmente. Y dices, bueno, estoy pasando por un momento en el que es mejor parar. No, invitamos a nuestros oyentes a que puedan bajar la intensidad de ese ejercicio, pero que sigan teniendo una actividad física la que ellos tengan habitualmente, moderando la intensidad, pero que sigan haciendo ejercicio. Y si se puede, siempre que se pueda, preferiblemente al aire libre, porque ayudamos a nuestro organismo a que haya una mejor adaptación a los nuevos ritmos circadianos que tenemos por delante. Vale. Entonces, esta idea de como estoy cansada, no voy a mi clase de pilates o de tenis o de pádel o no voy al gimnasio o cualquier otra actividad física, pues no, tenemos que desecharla. Bajamos la intensidad, generamos una moderación en nuestra actividad, pero tenemos que seguir con la actividad física bajando intensidad. Otra pauta, otra recomendación, la alimentación. Necesitamos el consumo de alimentos que sean ricos en minerales y que sean ricos en vitaminas. ¿Para qué? Para combatir esa fatiga que inicialmente vamos a sentir. Sabemos que en el nivel de energía, ¿no?, la gasolina que usamos viene de la alimentación. Ahí en el espacio de Cuídate, hay nuestro espacio con Leticia Garnica, claro, que hablamos mucho de la alimentación, es verdad. De la alimentación, de cómo cómo nos alimentamos afecta a nuestro estado de ánimo, cómo afecta a nuestra sensación de energía y cómo afrontamos. Por lo tanto, sí o sí, tenemos que generar unos hábitos de alimentación más exhaustivos cuando estamos pasando por un momento
de cierta ambivalencia o no estamos en nuestro mejor momento. De nuevo, lo que nos puede parecer es, bueno, da igual si con que coma un poco o da igual cómo, de qué manera me alimente. No da igual y sabemos que afecta absolutamente a nuestro estado de ánimo. Y luego hoy no podíamos faltar hablar de valores, como siempre al final, fíjate que siempre hablemos del tema que hablemos, aparecen. Siempre terminamos hablando de ellos porque son los que nos definen y los que nos dan direccionalidad. Pues vamos a trabajar con el valor de la paciencia y la perseverancia como dos valores esenciales para generar o transitar este momento vital. Muchas veces la impaciencia, el querer que los procesos se aceleren, nos lleva a una mayor angustia del que inicialmente estamos sintiendo. Nuestro estado de ánimo nos está dando emociones como tristeza, fatiga, abatimiento, malestar, inquietud, pero si además metemos la urgencia, esto se multiplica por 5, por 10, por 15, por 20. Entonces, una buena manera de gestionar emocionalmente la astemia primaveral es identificando las emociones que nos está, con la que nos estamos encontrando y a partir de ahí poder gestionar nuestro día a día teniendo mayor conciencia emocional, de decir, vale, estas son las emociones, yo estoy poniendo en marcha unas rutinas que me van a hacer, van a favorecerme y van a hacer que mi estado de ánimo mejore y durante las siguientes 2, 3, 4 semanas voy a tener paciencia y perseverancia. Paciencia conmigo, otro valor que podemos meter en esta combinación de valores es la compasión. Voy a ser compasivo, compasiva conmigo y voy a mirarme, pues con amabilidad y con menor exigencia. Sí, porque cuando notamos todos estos cambios, para colmo nos exigimos mucho porque como no nos vemos al 100%, intentamos estar bien y nos empezamos a exigir y autoexigir. Y esto es una de las cosas que no solamente no favorecen, sino que perjudica. Entonces, pues como pauta y como favorecer esa generación de bienestar, vamos a tener paciencia, vamos a tener perseverancia en esas actividades y en esas rutinas que sabemos que combaten la fatiga, las dificultades con el sueño, el posible malestar fisiológico que sentimos en esta época del año, y a partir de ahí vamos a generar, pues una mirada amable con nosotros y con el tiempo que tenemos por delante. Sabemos que dentro de unas semanas, como esto es temporal, no se va a quedar con nosotros, así que vamos a recepcionar la primavera con cierta calma. Vamos a intentarlo, por lo menos. A intentarlo. Vamos a intentarlo, porque es verdad que sabiendo a lo que nos enfrentamos, sabiendo que esos síntomas los notamos, nos afecta la primavera, y ahora entendiendo y conociendo estas herramientas que nos has dado, podemos hacer incluso que no nos afecte, es decir, vamos a adelantarnos un poquito y a irlo cambiando paulatinamente. Es como una prevención, ¿no? Oye, viene la primavera, vamos a empezar. Sí, una prevención y una aceptación de lo que nos está ocurriendo. Muchas veces, cuando entramos en lucha, aumentamos la percepción, ¿no? Aumentamos el síntoma. Y quizá lo que nos toca es, mira, voy a pasar unas semanas, estoy con un estado de ánimo más bajo, hay ciertas emociones que aparecen, me noto con mayor cansancio, con mayor malestar a nivel físico, fisiológico, sí. Pero lo voy a aceptar, voy a ganar esa regulación en mis funciones porque voy a dar este tiempo
al hipotálamo para que haga una adaptación al contexto, una adaptación al medio. Tenemos que dejar que nuestro cerebro también tenga ese tiempo de adaptación en eso que llamamos funciones vitales, ¿no? Como la adaptación al nuevo sistema. Pues vamos a intentarlo, vamos a adaptarnos de la mejor manera posible. Siempre. Ojo, y recordamos, porque yo creo que no lo habíamos dicho en el programa, o sí, creo que sí, este domingo se cambia la hora. Ahí sí que, de golpe y porrazo, siempre podemos empezar a notar los primeros días los cambios propios de la hora y a mayores lo que tiene que ver con la primavera y todo lo que estamos hablando ahora. Dormimos una hora menos. Vamos, Patricia, lo perfecto para iniciar las vacaciones de Semana Santa. O sea, empezarlas ya un poco cansados, con una hora menos de sueño. Pero fíjate que en esta Semana Santa lo que vamos a hacer es recuperar con rutinas de sueño, con alimentación rica y variada, socializando, vamos, lo que al ser humano le favorece y le viene bien. ¿Cuenta como dieta sana, rica y variada las torrijas? Sí, por supuesto. Ah, vale. Por supuesto, una torrija en Semana Santa no puede faltar. Aparte, vosotros, tú que eres de Murcia, tenéis el bando de la huerta, ¿no? Hombre. Los paparajotes y todo esto rico que tenéis ahí. Sí. Ojo, buenísimo. Tenemos una gastronomía en Murcia. Bueno, en Murcia no quiero hacer solamente bandera de Murcia. Tenemos una gastronomía en general. En todas las regiones y en todas las comarcas y en todos los pueblos impresionantes. Pero en Murcia se come muy, muy bien. Hombre, y tanto que se come. Doy fe. Qué maravilla, de verdad, qué maravilla. Se come de maravilla. Así que, bueno, pues comamos rico, sano, variado, pero que nos puede acompañar esa pequeña alegría que nos puede dar una torrija, un paparajote o lo que tengáis propio de vuestra gastronomía más local. Aunque, como dice Patria, da igual donde vayas porque en cualquier rincón de España se come de maravilla. Pues vamos a ponernos manos a la obra para que esta primavera no nos plante cara. Le vamos a plantar cara a nosotros a ella diciendo tengo las herramientas, sé cómo actuar, a mí no me sorprendes, voy a disfrutar un poquito de esto que me regala la vida. Patricia, muchísimas gracias. Gracias a ti como siempre, Yanela. Volvemos a verte después de Semana Santa. Después de Semana Santa nos volvemos a ver en nuestro espacio. Disfruta mucho, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Y a todos vosotros nos despedimos. Estamos ya preparando además pues especial Semana Santa para que os podáis ir de vacaciones muy tranquilos, pero también muy sanos y cuidados. No te olvides que no vamos a dejar de estar aquí todos los días, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, con mucha salud en Cuídate. Hasta entonces, adiós.